Cordial saludo, soy el estudiante Milton Legarda. El día de hoy voy a explicar el sistema que tenemos para la solución de un circuito RLC alimentado por corriente continua. El circuito que tenemos es el 3, la figura 3 del anexo para la materia de sistemas dinámicos. Este lo vamos a analizar según el método de mallas, teniendo la primer malla entre R1 y L1 con B1. La segunda malla la vamos a tener entre R2 y C1, condensador. Entonces nos dice que tenemos que para la primer malla el voltaje va a ser igual a la caída en cada uno de los componentes. Y tenemos que, pues vamos a pasar todo esto en valores de resistencia y corriente. Entonces vamos a hacer, tenemos que el voltaje de la bobina va a ser igual a la derivada de la bobina con respecto al tiempo, quedándonos igual a la corriente de la bobina por la resistencia más la bobina, la derivada con respecto al tiempo más el voltaje del condensador. Para la segunda malla tenemos que esa va a ser igual al voltaje del capacitor. Entonces tenemos que y la corriente de la resistencia 2 por la resistencia, al hacer el despeje nos quedaría que eso es igual a la corriente de la bobina por la corriente del capacitor. Entonces, teniendo esto, haríamos el despeje para la corriente del capacitor sería la derivada del capacitor con respecto al tiempo. Entonces dice que tenemos que este va a ser igual a la de al voltaje de R2 es igual a la corriente de la bobina por la resistencia menos la resistencia 2 y tenemos la derivada del capacitor con respecto al tiempo. Al hacer el despeje tenemos que la resistencia 1 nos vale 10 ohmios y esto nos da un resultado de tenemos un resultado en cuanto a las dos mallas, sabiendo que la primera resistencia vale 10 y la segunda nos vale 7 ohmios. Entonces tenemos aquí ya el reemplazo de la segunda resistencia, quedándonos un 49avo para el capacitor. En cuanto al diagrama de bloques, tenemos obtenido por el simulador un, una, una entrada de voltaje positivo menos de un séptimo positivo menos un 49avo del capacitor, que sería a grosso modo la gráfica de diagrama de bloques para el, el proceso de inicio de voltaje, para lo cual anexamos un osciloscopio con el cual vamos a notar el proceso de carga
en los 5 segundos para el capacitor, donde aquí notamos la carga del mismo. Eso es todo, muchas gracias.